están todas dichas y no hay nada que esté estrictamente resuelto y que hay alternativas y que el tiempo nos va a ir dando la razón a uno o al otro, pero que hay diferentes estrategias que son válidas y hay muchas preguntas para plantearse de ahora en adelante si uno quiere ir resolviendo las cosas, ¿no? La charla específicamente es de la utilización de no sedación durante la ventilación mecánica, he dicho más en castellano, sería de la no utilización de la sedación durante la ventilación mecánica. Básicamente, esto de alguna manera sería la evolución posterior a los protocolos de minimización de la sedación, ajuste frecuente de dosis. Y es como una pregunta media revolucionaria en el sentido de si los pacientes necesitan sedantes. Esa sería la pregunta. Básicamente la estrategia implica, ¿cómo me molesta esto?, que el paciente esté despierto, que el paciente eventualmente pueda estar ejercitando y trabajando activamente y que el paciente pueda estar interactuando, digamos, ya sea con la gente de kinesiología que está por acá, como con la familia y con todos los afectos que la rodean, que gracias a Dios le habían dejado todos estos carteles tan lindos en el vidrio de la unidad. Esto es básicamente cómo tendría que estar el paciente. Y la táctica, digamos, para poder cumplir con esa estrategia, fundamentalmente es controlar el dolor, controlar el delirium, brindarle contención afectiva, esto es fundamental a los pacientes, y no utilizar sedantes, ¿sí? O sea que la estrategia es esa y la táctica es centrada en los síntomas. ¿Sí? Y esto está de la mano con la primera charla cuando yo le preguntaba qué hace la sedación. ¿Sí? Obviamente hay algunos pacientes en los cuales nosotros no nos podemos ni por las tapas plantear esto, ¿sí? Los pacientes que son los mismos de la primera charla, aquellos en los cuales una estrategia específica va a proveerles de resultados beneficiosos en términos de morbilidad y mortalidad. Traumatismo de cráneo con hipertensión intracraneana, estatus epiléptico, síndrome de distrés respiratorio grave, pacientes en los cuales es estrictamente necesario controlar el volumen minuto respiratorio. Se me viene a la mente una paciente asmática que tuvimos hace poco que tenía 15 centímetros de agua de autopip y 6,90 de pH con 110 de PCO2. Está bien, a mí me encantaría que te despiertas sentada al borde de la cama y todo, pero ahí en ese caso en particular uno tiene que ser muy estricto, ¿sí? Y todas las indicaciones específicas que tiene la utilización de bloqueantes neuromusculares. Y fíjense que acá yo no pongo, por ejemplo, stroke isquémico, que yo acá no pongo hemorragia subaracnoidea de mal grado, ¿sí? Que uno a veces lo piensa dentro del combo lesión neurológica aguda. Si no tiene hipertensión intracraneana y no tiene estatus epiléptico, uno debería considerar al menos o charlar todas estas opciones. Bueno, este es el trabajo madre de esta estrategia. Esto viene de un lugar donde las cosas se piensan diferentes que en el resto de Occidente y de Oriente. Esto viene de Dinamarca, viene de donde se originó digamos, la epidemia de polio, donde los pacientes se ventilaban siempre, cuando empezó con una relación 1 a 1, enfermero o personal de salud paciente, y donde había una relación muy estrecha entre el personal que le brindaba el cuidado y el chico o el adulto con polio que estaba siendo ventilado. Digo, a tal punto que estaban despiertos, lo estaban bolseando y le leían cuentos, como vimos en otras fotos. Entonces esto, digamos, genera una impronta cultural nórdica que hace que ellos tuvieran esta estrategia como una estrategia, digamos, estándar en su unidad y terminaran haciendo este trabajo clínico. Se publicó en el Lancet en el 2010 con el objetivo de probar que lo que ellos hacían estaba bueno. Randomizan a 113 pacientes a la utilización de la estrategia que ellos llaman no sedación, que fueron 55 enfermos, contra control. El trabajo se publica en el 2010, se desarrolla unos años antes. El control era el estándar de ese momento, que era la sedación con propofol y morfina, más prueba de despertar espontánea, con un objetivo de Ramsay 3 a 4, o sea, era sedación tirando a profunda. Y eso lo comparan contra lo que era el estándar de cuidados en su unidad, que era la administración de bolos de opioides. En este caso, morfina, eventualmente fentanilo, entre 2.5 a 5 miligramos dosis, según la necesidad del paciente, con el objetivo de mantener al paciente
despierto o despertable, es decir, entre -1, -2 como mucho de RAS y 0, y sin dolor. Una cosa interesante es que las dosis de morfina en los dos grupos son similares, ¿sí? O sea, no es que al grupo no sedación no le dieron midazolam, no le dieron propofol, pero le dieron el quíntuple de morfina. Entonces los tenían sedados a través de la analgesia, ¿sí? La diferencia fundamental entre los dos grupos era la no utilización de sedantes. Y el objetivo de sedación, por supuesto. Los resultados fueron contundentes, ¿sí? Menos tiempo de ventilación mecánica, menos estadía en terapia intensiva, menos estadía en el hospital, lo cual es algo llamativo. Gracias. Pasan rápido. Algunos detalles específicos del análisis. 14% de los pacientes cruzaron de grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que 14% de los pacientes que habían sido asignados a no sedación tuvieron que recibir durante 6 horas, al menos, ¿sí?, una infusión de propofol y morfina, y a las 6 horas se lo suspendían y se reevaluaba si el paciente seguía requiriendo. La fuerza de esto es que el análisis fue en intention to treat, o sea que esos pacientes se analizaron en el grupo no sedación, no se analizaron en el otro grupo, lo cual refuerza un poco la metodología. Y un detalle que por ahí acá en la diapositiva no está especificada es que de ese 14% de pacientes que requirieron profundización de la sedación y demás, eran pacientes con formas graves de insuficiencia respiratoria aguda, fundamentalmente neumonía y distrés respiratorio. Esto obviamente se dio y se diseñó antes de que se estandarizaran algunas cuestiones de sedación profunda y relajación en distrés respiratorio, ¿sí? La relación enfermero-paciente en este estudio es especial, es 1 a 1, no es lo que se tiene en el resto del mundo, pero es lo que ontológicamente los nórdicos traen desde la epidemia de polio que dio nacimiento de la terapia intensiva, y en situaciones en particular, en 11 casos, es decir, en más o menos el 10% de los pacientes, necesitaron algún tipo de personal extra para brindarle contención a los enfermos, ¿sí? O sea, alguien iba, le reaseguraba, le decía dónde estaba, que se quedara tranquilo, le explicaba qué era lo que estaba pasando, que la familia venía, que lo estaban acompañando, etcétera, etcétera, etcétera. 8 casos en el grupo y tratamiento y 3 casos en el grupo control. Eso hace que todo esto tenga unas características particulares y que sea, digamos, un modelo un poco diferente al que uno está acostumbrado. Sin embargo, cuando ellos analizan el impacto que esto tiene en el nivel de conciencia de los pacientes, en la carga de trabajo para el personal de enfermería y en los costos, no encuentran una diferencia significativa en la carga de trabajo de enfermería comparando no sedación con relación 1 a 1 versus sedación con propofol, etcétera, etcétera, con relación enfermero-paciente 1 a 2. Es decir, dos pacientes sedados para un enfermero, la carga de trabajo sería la misma que un paciente sin sedación para un enfermero. Esa es la visión de ellos. Pero interesantemente, si bien no hay una diferencia significativa en los costos de la estadía, en los costos, digamos, de terapia intensiva, por lo que implica tener un personal más de enfermería, sí los costos hospitalarios disminuyen significativamente a expensas del acortamiento de la internación en el hospital. Lo cual hace que por cada paciente se ahorre más o menos un 22%, que acá eran 7.800 euros, que es un montón de plata para nosotros. O sea que ellos les cierran, ¿sí? En su sistema de salud funciona, y en su cultura también. Bueno, la temporalidad de la no sedación está planteada, obviamente, en conjunto con lo que veíamos de los objetivos tempranos, desde la hora 0. Esto es, el paciente se seda con una secuencia rápida para intubación, y a partir de ahí se decide, ¿necesita sedación profunda? Sí, listo, fuera. ¿No necesita sedación profunda? Entra a no sedación, a este tipo de estrategia. Entonces, digamos, el sabio mira, evalúa y reflexiona. Después de 20 años de venir diciendo, córtenla con la sedación profunda. Digamos, 1996, que es cuando se empezó a hacer el primer trabajo de Kolev, que se publica en el 98, de sedación intermitente versus profunda. ¿Necesitamos realmente más evidencia? Y bueno, parece que sí, la gente la pide
y los daneses se lo dan. Ellos están llevando a cabo en toda Escandinavia, con Suecia y Noruega, pero fundamentalmente Dinamarca, este estudio. Esto está ongoing. Es básicamente el mismo diseño, pero aplicado de manera multicéntrica y con algunos outcomes más que van a medir. Además, mortalidad 90 días, días libres de coma y delirio, score rifle. Si ellos en el análisis, en un análisis post-hoc, ven que los sedantes parecieran relacionarse con el desarrollo de injuria renal aguda. Bueno, duración de la internación, días libres de RM y mortalidad de causa cardiovascular. Y esto es más o menos como vienen las cosas hasta enero del 2016. La línea roja que está por acá es lo que ellos esperaban reclutar de pacientes, y la línea azul es lo que realmente vienen reclutando. O sea que andan alrededor en enero de 300 y piquito de pacientes para una muestra que querían juntar de 700 pacientes. ¿Sí? De vuelta, es el mismo modelo de 1955, no son 20 años, son más de 20 años, son más de 50 años. ¿Sí? Él la están buceando, ella está paralizada en la cama, tiene una traqueostomía, los dos se están riendo y él le había estado leyendo los cuentos. Esto así nació la terapia intensiva. Después obviamente nos olvidamos de un montón de cosas, pero así es. Ni siquiera eran enfermeros, eran estudiantes de medicina, la mayoría, porque no alcanzaba el personal de salud. Ole. Entonces, ¿de qué manera nosotros llevamos a cabo este proyecto o programa en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos? Este es el modelo que desarrollamos en un lugar, que es donde con mayor fuerza llevamos a cabo lo que es no sedación. Son 10 camas de UTI con alguna posibilidad de una intermedia que siempre nos suma alguna cama. Hay un médico de planta, un coordinador, hay 5 enfermeros, es decir, hay 2 pacientes por enfermero, hay un asistente, o sea que el enfermero no tiene que andar haciendo un montón de cosas, hay un kinesiólogo y una fonoaudióloga que está entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde haciendo las cosas de la fonoaudióloga. Y en este contexto nosotros pudimos llevar a cabo. La prevalencia de ventilación mecánica es de alrededor del 40% o 30% según la época del año, no es muy alta, pero en ese contexto en particular a nosotros nos fue fructífero hacerlo de esta manera. Durante la noche es como en la mayoría de los lugares, el asistente está, la kinesióloga, el kinesiólogo desaparece la fonoaudióloga, obviamente el coordinador desaparece, yo, y hay 2 médicos de guardia que se quedan y se llevan a cabo, digamos, los mismos protocolos. Ahora vamos a ver unos videos. Este primer video es una mujer de 47 años, estaba en día 2 o 3 de ventilación mecánica por una neumonía grave, ¿sí? Había evolucionado con cierta mejoría de la oxigenación, tenía entre alrededor de 180 y 190 de PAFI, y la paciente no había recibido sedación más allá de la. Esto nos permite que la paciente en un contexto de discapacidad profundamente estuviera lúcida, sentada fuera de la cama y haciendo ejercicio. Esta paciente se extubó unos días después y casi que se fue caminando al piso. Digamos, no solamente la negociación, no sedación, la negociación para poder hacer esto, que es lo que nos permite de alguna manera mejorar los resultados de la población. Sí, ahora viene otro video. Sí, pero quiero ver acá que tengo el chisme, la historia. La próxima. En el otro video, es un caso también más característico de otra de las clínicas donde estamos, es una mujer de 64 o 65 años, bronquial crónica, que había desarrollado una neumonía nosocomial en el contexto de postoperatorio de colecistitis aguda, había estado un día en el postoperatorio de la colecistitis en terapia, se había ido, hace la neumonía en piso y vuelve con un distrés respiratorio grave con 100 de PAFI, sedación, relatación de cúbito prono, y unos días después la señora tenía 170 de PAFI, era la señora esa que yo les mostré en la foto de la primera charla, que estaba en prono el kinesiólogo trabajando y en prono la kinesióloga que ahora sí está por ahí ayudándola a parar. Ahora vamos a ver en este video, esta señora es a los 5 días de haber iniciado
el decúbito prono, estaba trabajando con los chicos en ejes, ¿sí? Fuera de la cama, Vamos a ver. un goteo mínimo de noradrenalina. Esto es acá, después lo volvemos a poner. Bájate de la cámara. Último vez. Para hacer unos detalles. A la una, a las dos. Se levanta. Esta paciente hubiera tenido sedación a lo largo del tiempo. Al quinto día, Trata de tirar acá, de frente. cuarto día después de haber estado ¿cuántos años? Que hay crónica, además. Podemos hacer esto que hicimos con los distintos. A ver, uno adelante y otro. Vuelvo a ver. Si no se podía probablemente Y avanza por el otro. estaba funcionando de la segunda. Muy bien. Cuidado. Capaz que con su carga respiratoria terminaba de Acá. alguna manera ¿Viste acá? competencia prolongada. Muy bien. Atrás. Este acá. Vaya. Más. Se repitió varias veces, seguimos con la presentación. Gracias. Chan, chan, chan. Ya sí, ¿eh? No sé, no me tenés. Bueno, entonces, digo como para acelerar un poquito mientras sigue la presentación. Esto nos permite un montón de cosas. Nos permite mantener otra relación con los pacientes. Permite que los pacientes se relacionen con su familia, gracias, de otra manera. Y permite varias cosas. Esta paciente en particular, una chica en intento de suicidio, 60% de superficie corporal quemada. Esto creo que es el cuarto día o tercer día desde el ingreso, ya había sido operada, ya le habían debridado las quemaduras profundas, además tenía 0,5 gamma kilómetros de noradrenalina en este momento y acá estaba Aldo trabajando con ella sentando, las piernas no estaban quemadas, así que ella estaba despierta, estaba sin dolor, si no, no hubiera podido estar así nunca con 60% de superficie corporal quemada y ejercitando. Una cosa en particular que tenía con esta paciente, nos costó mucho romper la barrera cultural de que esta paciente no necesitaba sedación. Incluso en el grupo de gente con el que trabajamos nosotros, que somos todos muy como pro no sedación. Y llegábamos a las 8 de la mañana y estaba con el propofol, estaba con el fentanilo, con el remifentanilo, con la morfina, con lo que sea, y tenía 0,8 gamma kilómetros de noradrenalina. Entonces venía yo y decía, bueno, vamos a suspender el propofol y la morfina, o el propofol, lo que sea. No, pero estás loco, tiene 0,8 gamma de noradrenalina. Suspender el propofol y vemos qué pasa. Estamos acá al lado, no le va a pasar nada. Si es un segundo, es un segundo. Y le suspendíamos, se despertaba y tenía 0,5 gamma kilómetros de noradrenalina. Obviamente esto es un efecto que no se ve sistemáticamente en todos los pacientes, pero en algunos en particular sí, y uno tiene que poder reconocerlo y explotarlo esto. Día 1 de ventilación mecánica. 4 horas antes lo habían intubado en la guardia. La llaman a la jefa de residente que está por ahí dando vuelta. Dice, mirá, hay un paciente de 80 años, EPOC, con estenosis aórtica. 80 años. O sea, mucho más susceptible a todo esto que alguien de 32 años con H1N1. Bueno, mirá, sí, lo intubamos y que yo ahora le vamos a poner el midazolamio. No, no le pongas nada. ¿Cómo? No le pongas nada y subilo. Esto fue como a las 4:30 de la mañana, porque estos ingresos nunca llegan a las 10. Y esto es en la revista de sala a las 8:30, 9 de la mañana. Lo sentamos. ¿Saben cuánto tiempo estuvo en ventilación mecánica? Él tiene un EPOC severo, obviamente tenía algo de insuficiencia cardíaca, porque una estenosis aórtica grave y demás. Estuvo 48 horas en ventilación mecánica. Si con 80 años hubiera estado 48 horas sedado profundamente en la cama, probablemente la duración de la ventilación mecánica hubiera sido otra. Nosotros tenemos muchos pacientes añosos. Entonces, uy, qué feo que quedó esto. Les aseguro que era distinto. Los círculos concéntricos. De la no sedación hay muchas cosas. El círculo violeta tenía un cartel enorme que decía cambio cultural, como decía Federico. El cambio más importante es cultural. No se necesita dinero para hacer esto, ni se necesita cosas extremadamente caras. El cambio es nuestro y acá en la cabeza. Si ese cambio no se produce, y si el cambio no se produce en todo el personal que cuida del paciente, esto va al fracaso sin duda. ¿Sí?
El próximo paso es que si uno quiere hacer esto, tiene que haber proximidad física del personal de salud con el paciente. ¿Sí? Y esto a veces no es tan fácil de lograr. Y el otro punto es que tiene que haber proximidad afectiva. O sí se da la proximidad afectiva. Digo, el paciente de 80 kilos, que está con un tubo en la boca y que está con un RAS de -5, tirado en la cama, saturando 93%, con un poco de noradrenalina, etcétera, etcétera, es un coso. A ver, yo no lo siento así, pero, digamos, cuando uno se pone ese filtro en los anteojos, lo que se ve es un coso de 70 kilos tirado en la cama, donde uno le ajusta la PIP, uno le ajusta la noradrenalina, uno le ajusta un montón de cosas. Cuando el coso deja de ser el coso y está despierto y te mira a los ojos, no es más el coso, es una persona y generalmente tiene nombre. Y por ahí viene el enfermero y te dice, che, Cristian, la vamos a sentar a Laura. Ah, bueno. Ahora, no es el discurso, digamos, romántico de Patch Adams, pero realmente pasan a ser personas. Y al pasar a ser personas, digamos, uno puede entender mucho más el universo de sufrimiento y todo lo que le está pasando al paciente alrededor. Entonces, esto no es... y en este contexto puede brindarle cuidados diferentes a los que le brindaría. Digamos, no se muere solo, se muere acompañado. O no pasa por esta transición terrible de la enfermedad crítica solo. Acompañado por nosotros, acompañado por la familia, que sería el círculo rojo, la integración familiar a los cuidados. Uno le puede brindar una calidad de cuidado mucho mejor si lo reconoce como persona. Incluso el paciente puede tener autodeterminación. No, mirá, no quiero que me bañen a las 4 de la mañana. Ejemplo, no quiero que me saquen gases. Por supuesto, es mucho más difícil. A nadie le gusta estar parado enfrente de la cama de la chica de 23 años y decirle, mirá, como ibas a 150 kilómetros por hora con el auto y se te rompió C4 y C5, vos estás con una paraplegia de miembros inferiores y con biparesia grave de miembros superiores. Y probablemente tardes varios meses en salir del respirador. Obviamente a nadie le gusta. Entonces es más fácil que el paciente esté sedado, porque nos protege emocionalmente a todos los que estamos involucrados en esto. Esto nos expone a eso. Duele, complejo, uno tiene que aprender a manejarlo. Pero el cuidado que se puede brindar es muchísimo más humano y uno empieza a tener noción de las percepciones que tienen los pacientes. Y esta es la chica de 23 años que iba a 150 kilómetros por hora con el auto. Así que bueno, gracias. Es posible y en nuestro medio se puede hacer. Gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Si quieren preguntarle a Daniela o a Cristian. Había una pregunta más arriba de cómo manejaba respecto a tu charla, Daniela, del manejo de la sedación en pacientes con sedación prolongada. Nosotros, digamos, en la sedación prolongada hacemos con propofol solamente con propofol y remifentanilo, o sea, usamos solamente benzodiazepinas en aquellos pacientes que tienen el antecedente, digamos, de droga dependencia. En otros casos no, solamente propo y remi. Y en algunos casos solamente remifentanilo. No se escucha acá. Bueno, hablar fuerte. Bueno, a Cristian, yo te quería preguntar en el trabajo que presentaste si podemos conocer el Apache o el SOFA que tenían los enfermos del grupo que salió precozmente de la ventilación mecánica y la tasa de reingresos a la terapia intensiva luego del descargo de la UTI, digamos, con buena evolución. Sí, quédense con ese micrófono y yo contesto. La tasa de reingreso a terapia intensiva no tengo la menor idea porque no la reportan. El Apache, si yo no me equivoco, era 23, la media de Apache. Y la media de SOFA era 8, o sea que eran realmente pacientes graves. Tenían una prevalencia de traqueostomía del 23 o 25% aproximadamente. Si bien ellos suelen ser un poquito más precoces que nosotros para
para hacer las traqueostomías. Pero sí, eran realmente pacientes graves. Y estaban bien balanceados entre los grupos. Hay una pregunta ahí, Cris, un comentario. ¿Cuál? Es más difícil vencer Yo la senté a un barrera de paciente y me retaron y eso que no estaba intubado. Bueno, voy a decir una sola cosa. ¡Pobre! No, a ver, esto, digamos, como esfuerzo individual no sirve. Acá por ahí no lo dije en esta charla, pero todo esto funciona si el equipo de salud es un equipo. Y un equipo me refiero a un grupo limitado de personas con un objetivo de rendimiento en común, con confianza y con habilidades complementarias y comprometidos con una meta a lograr. Entonces, si uno estudia y le encanta qué sé yo, y hace la guardia de los miércoles en un determinado lugar, o el turno de SADOFE en un determinado lugar, y va y sienta al paciente, qué sé yo, y el resto de los días no se hace, esto muestra una nobleza de uno y una buena cosa, pero no le sirve al enfermo. Esto en el contexto de la pregunta de yo senté a un paciente y me retaron, tiene que ser una decisión institucional. Y para que sea una decisión institucional, tiene que contar con el apoyo del jefe de servicio. Sin el apoyo del jefe de servicio no se va a ningún lado. Con la convicción de los líderes de opinión en los distintos sectores, líderes de opinión en los médicos, líderes de opinión en farmacia, líderes de opinión o champion, como le dicen los sajones, en enfermería, porque si no, no hay forma de que esto funcione. Los pacientes que se movilizan precozmente fueron pasibles de BNI previo a RM invasiva. No tengo idea si es en cosa puntual en relación al trabajo que yo presenté de Strom, la verdad que no lo sé, no tengo información disponible. Si los pacientes en BNI pueden movilizarse, sí, los pacientes en BNI pueden y deben movilizarse. Me parece que eso va a algo que es muy común que te digan cuando muestran las fotos de los... Me parece, por ahí estoy malinterpretando, pero me parece que eso va a algo que es muy común que te diga la gente cuando ven a los pacientes que están movilizando con ventilación mecánica dentro de las primeras horas de haber iniciado la ventilación mecánica, que es preguntarse si realmente tendría que estar en ventilación mecánica. Si un enfermo se puede sentar, trabajar y demás, ¿por qué sigue en ventilación mecánica y no está extubado? Me parece que va a eso. ¿O por qué si no va se a realizó eso, la ventilación mecánica? si Igualmente va a me eso, parece que depende de cada... No te van a reportar cada enfermo el No, trabajo claro. de forma. Bueno, con respecto a eso, en realidad hay una cuestión conceptual acá. El paciente se puede movilizar porque nosotros lo movilizamos. Digo, el paciente no se puede movilizar por sí solo, la mayoría. Y probablemente el paciente, digamos, no puede respirar espontáneamente, o por ahí porque tiene una compliance toracopulmonar baja, o porque el intercambio gaseoso es limítrofe, digamos. La mayoría de estos pacientes necesitan algún grado de aumento del soporte ventilatorio, y esto está estudiado durante todas las maniobras de movilización activa-pasiva y demás. Y si bien esto es una percepción, la mayoría de los pacientes pueden ser desvinculados antes, porque dentro de el plan es movilizarlos tempranamente. Digamos, probablemente un paciente como la chica que yo les mostraba la foto, con 0,5 gamma kilo minuto de noradrenalina, y yendo a quirófano cada 48 horas para debridarle las heridas de la quemadura, probablemente no pueda estar desvinculada de la ventilación mecánica. Pero bueno, lo que uno sí claramente ve es que los pacientes empiezan a salir antes de la ventilación mecánica. Sí, nosotros estamos tratando de empezar con la nueva sedación y de cambiar las benzodiazepinas por propofol, y con respecto al propofol en la sedación continua tenía 2 o 3 cositas. Una que nos pasó fue que vino la farmacéutica cuando empezamos y dijo, para estar usando mucho propofol. ¿Cuál es la dosis promedio por día, más o menos, para los pacientes en infusión continua de propofol por día, para tener una idea? La segunda, otra cosa que nos pasó es que los mismos residentes decían, pero le va a caer mal el propofol o lo va a hipotensar. Si tuvieron muchos pacientes que tuvieron que dejar de usar propofol por algún evento adverso. Y la última es después de las primeras 48 horas, que algunas guías
indican que el propofol no debería usarse por más de 48 horas, que creo que todos lo hacemos por más allá. ¿Cuántos días o si tiene alguna limitación en la cantidad de días de difusión de propofol continua con vacaciones, ¿no? Nosotros, digamos, en realidad usamos lo que es propofol en base primea, digamos, y estandarizado el protocolo, digamos, que nos dice la base. 0,2 a 0,8, digamos, microgramos kilo, digamos, 0,2 a 0,8 microgramos, digamos, mililitros, que nos da, digamos, la base primea. No tuvimos, digamos, muchas reacciones adversas, a pesar, digamos, que hubo muchos, digamos, pacientes, digamos, con shock, digamos, y con disfunción, digamos, también miocárdica. Se titula, digamos, permanentemente, se les hace los controles, digamos, de propofol, digamos, sobre todo de colesterol, digamos, y toda la parte, digamos, metabólica, pero en los días, digamos, de propofol que tuvimos fue entre 4 a 5 días y a veces menos. Y en cuanto a los costos, que fue también una de las preguntas que nosotros nos hicieron, digamos, el equipo de farmacia, digamos, en realidad elevamos, digamos, un costo de benzodiazepinas que se había utilizado, digamos, años anteriores, con, digamos, la implementación del propofol. Y con eso tuvimos, digamos, un resultado bastante positivo por la parte de farmacia. En realidad, digamos, nosotros hicimos todo un trabajo, digamos, seguido con lo que es seguridad de paciente, entonces probablemente eso nos benefició mucho desde el punto de vista de costo, efectividad y de seguridad, digamos, del paciente en cuanto a la infusión de qué tipo de droga usar. Más que propo usamos, digamos, mucho remifentanilo porque tenemos, digamos, sí un índice alto, digamos, de ventilación mecánica, pero tratamos en lo posible en las primeras 24 o 48 horas suspender, digamos, lo que son la sedación, digamos, si realmente no lo merece el paciente. Ahí preguntaron primero lo que decía Rosa de Cristian para el tema del propofol en reemplazo de benzodiazepinas para movilización precoz, y después Dani preguntan con esa dilución de Fenta y Mida, ¿con cuánto comencé en el goteo ideal? Con respecto a la primera pregunta, nosotros no es que cambiamos conceptualmente benzodiazepinas por propofol para poder movilizarlos precozmente. Lo que cambiamos para poder movilizarlos precozmente es el concepto de cómo sedarlos, independientemente de la droga que uno utilice. El salto, digamos, de no usar benzodiazepinas a usar propofol o dexmedetomidina tiene que ver con que, independientemente de los objetivos de sedación que uno se plantee, los no benzodiazepínicos se asocian contundentemente con menos tiempo de ventilación mecánica, y en los países en los que se hacen análisis de costos, y entra todo en el mismo costo, no en un sistema de salud privado como muchos de los lugares donde nosotros trabajamos, eso es costo efectivo. Porque las benzodiazepinas han sido relacionadas sistemáticamente con el desarrollo de delirio, sobre todo cuando se las utiliza en infusión continua, no tanto en bolos intermitentes, y además pues son más fáciles de titular. Pero esto es una percepción nuestra, porque en el Midex Prodex logran más o menos los mismos targets de sedación utilizando midazolam o utilizando propofol. Me parece que eso en realidad es clave, que la herramienta va a ser un poco mejor, un poco peor, depende de cómo la uses. Y tiene que ver con eso, pero creo que el concepto general es que cuanto menos sedación se use, mientras no sea necesario, que es los casos que dijiste vos en particular, es mejor. Yo creo que en realidad, digamos, debe haber un protocolo tanto para la sedación, para determinados tipos de pacientes, un protocolo, digamos, de sedoanalgesia, digamos, que esté en conjunto, o un protocolo de analgesia, digamos. Nosotros no es que reemplazamos inmediatamente la benzodiazepina por el propofol, o sea, y primero hicimos, digamos, un análisis, digamos, retrospectivo de los pacientes que teníamos y la casuística de pacientes, y en raíz a eso implementamos protocolos, digamos, de sedación, protocolos de sedoanalgesia y protocolos solamente de analgesia. Y en ese contexto es donde comenzamos, digamos, a utilizar, digamos, un poco más de propofol que benzodiazepinas o, digamos, más remifentanilo. Eso fue en base, digamos, a protocolos, digamos, que se fueron estableciendo. Y después esta pregunta que hice acá, aquí se prepara el goteo con 7 ampotas de fentanilo.
y 20 de midazolam. Pregunta es con cuánto se comenzaría un goteo ideal de la pseudoanalgesia. En realidad, digamos, el goteo inicial de la pseudoanalgesia va a depender, digamos, de la patología del paciente, o sea, no, y para eso son los protocolos que estén, digamos, institucionalizados en cada servicio y que se siga, o sea, yo puedo dar mi protocolo y probablemente la casuística del paciente, digamos, que tenga, digamos, otra institución no sea la misma. Yo creo que el hecho de que se pueda protocolizar, digamos, todo el tema de pseudoanalgesia en cada, digamos, terapia, eso va a implementar, digamos, el uso de las drogas, digamos, que van a utilizar. Algo importante de eso que preguntan del fentanimida, la sedación y la analgesia son dos características que van por separado y por ende se tienen que tratar por separado. No me queda claro si lo está preguntando en dos goteos por separado, pero si no, por ahí vale la pena aclarar que siempre es fundamental que la analgesia y la sedación vayan por separado, porque de hecho probablemente el paciente requiere analgesia y no sedación, y si yo armo el goteo en una sola bomba, es imposible disociar esas dos y por ende voy a darle probablemente dosis tóxicas de sedantes. Esto yo creo que va a ser una pregunta que se da porque a mí me tocó, digamos, vivir en una etapa, digamos, en el lugar donde estoy, que se preparaba, digamos, el midazolam y el fentanilo por una cuestión, digamos, de bombas y no teníamos, en realidad. Entonces, se preparaban en su primer momento, digamos, midazolam y fentanilo juntos, hasta que, digamos, se trató de mostrar que en realidad esto, digamos, era muy perjudicial para el paciente y te aumentaba mucho los días en terapia intensiva, muchos los días, digamos, en ventilación mecánica. Y bueno, en la parte privada, digamos, eso, cuando uno le muestra días, costo, obviamente que las bombas empiezan a aparecer, digamos, más frecuentes. En la parte pública es un poco más, hay que mostrar otro tipo, digamos, de aspecto, y eso fue lo que nos pasó, digamos, a nosotros en realidad. Yo siguiendo un poquito con lo que está diciendo, creo que hay medidas de pseudoanalgesia o analgosedación que se usan con los pacientes que vienen como usos y costumbres, ¿no? De poner dosis fijas y no pensando en cuáles son las metas. Creo que una de las cosas importantes que estamos diciendo acá es qué es lo que queremos hacer con el paciente que necesita analgesia, sedación o que tenga delirium, cuáles son las metas. Creo que están bastante claras cuáles son las metas ahora, y tratar de evitar en lo más posible lo que es la sedación, ya que como vimos algo en situaciones muy puntuales, que son 4 o 5, no son más, la sedación prácticamente no es necesaria. Lo que sí es muy importante es que el paciente no tenga dolor. Entonces, cuánto va a necesitar de remifentanilo o de fentanilo va a depender del paciente y va a depender de las maniobras que estamos haciendo. Indudablemente, perdón, no va a ser el mismo dolor si lo estamos rotando en la cama que si le estamos curando una herida. Vamos a tener que tratar de calmarlo más, pero nosotros hacemos lo mismo. O sea, tiene un goteo con X cantidad de remifentanilo o de fentanilo y le estamos haciendo todo lo que estamos diciendo. Lo estamos rotando, lo estamos aspirando, le estamos curando la herida con la misma cantidad. Y probablemente curar la herida le signifique mucho más dolor. Entonces, las metas, ¿sí? ¿Cuáles son las metas? El paciente no tiene que tener dolor. Y esa va a ser el target de las drogas que vamos a usar y qué droga vamos a usar. En lo posible, drogas que sean de acciones más cortas, es decir, que uno las pueda suspender rápidamente y pueda implementar con el paciente la movilidad precoz. Por así hay una pregunta de dexmedetomidina. ¿Qué es más caro? Obviamente si analizamos las drogas en forma individual, hay drogas que son mucho más caras que otras, pero ese costo no sirve. El análisis de costo se debe hacer con todo lo demás. Si el paciente va a usar dexmedetomidina, que es una droga en sí misma cara, pero el paciente va a estar mucho menos tiempo en ventilación mecánica, va a tener una alta más precoz. Yo después les voy a mostrar cuando hable de adicción en pacientes con delirium. Los españoles hicieron un costo de esto y usando dexmedetomidina ahorraron 5.000 euros. O sea, pero no analizaron el costo de la dexmedetomidina sola, analizaron el costo de la dexmedetomidina en un contexto. ¿Cuánto tiempo el paciente estuvo internado? La carga del personal, o sea, lo analizaron en todo un contexto. Entonces también eso es otra cosa. El análisis de costo es muy sencillo si decimos, esto cuesta 20 pesos y este cuesta 1 peso. Pero no es así, el asunto es también ponerlo en contexto. Y después, no me acuerdo si había otra cosa más. Creo que por cuánto tiempo se puede usar el remifentanilo, bueno, es lo mismo, son
las metas, los targets. Cuanto menos tiempo se puedan usar estas cosas, mejor. El paciente hay que mejorarle su situación, su entorno y tenerlo el menor tiempo posible con estas drogas. En lo posible, obviamente, con benzodiazepinas, salvo que sea las contadísimas excepciones que hemos dicho. Sí, yo con respecto al tema del uso de opioides, uno no tiene que perder el punto de vista de la analgesia multimodal. Por ahí en la mayoría de estos pacientes no se pueden utilizar AINES, pero paracetamol se puede utilizar. Bajas dosis de ketamina también, digamos, con efecto analgésico, no sedante, digamos, se puede utilizar. Precedex, la dexmedetomidina, todas estas drogas tienen un efecto, todas estas drogas tienen un efecto de ahorro de opioides. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo el paracetamol ahora está más disponible. Sí, usted dijo que el propofol usaban máximo hasta 4 o 5 días lo usaban hasta 5 días. Cuando tienen sedación prolongada en pacientes que lo requieren, ¿qué usan después? Porque yo sé que existe también el síndrome por infusión de propofol, pasando las 72 horas se recomienda. ¿Qué hacen ahí? No, en realidad, digamos, en esos casos, digamos, no hemos tenido hasta ahora, con esta metodología nueva de implementación de hace un año, digamos, no hemos tenido una prolongación, digamos, más de 5 días. Sí, digamos, en esos casos, digamos, hemos estado con benzodiazepinas, digamos, de vida media corta, y en realidad han sido muy escasos, digamos, los casos de hipoxemia refractaria en aquellos pacientes, digamos, que tuvimos, que fueron 2, pero en eso sí usamos, digamos, midazolam, que fue la única droga que teníamos, porque guardábamos el lorazepam para pacientes adictos, pero no tuvimos hasta el momento, digamos, más casos. O sea que de principio, depende del paciente, directamente arrancan con midazolam o con el propofol. No, arrancamos con remifentanil, o sea, sí, no hay hipoxemia refractaria, no tenemos, digamos, nosotros una casuística de paciente con hipertensión endocraniana porque nuestro hospital no tiene neurocirugía, entonces, digamos, como que estamos con ese caso, digamos, ya libre. Pero sí, digamos, el resto de los pacientes con hipoxemia refractaria que hemos tenido, digamos, algunos, pero con distrés respiratorio y todo, digamos que en realidad los de hipoxemia refractaria fueron 2 solamente hasta el momento, y en esos usamos propofol que fueron hasta el 6º día, digamos, no tuvimos, digamos, ninguna consecuencia de ello. Pero sí comenzamos, digamos, más con la analgesia, y en caso, digamos, de necesitar la sedación, implementamos el propofol. No tenemos ningún tipo de experiencia con dexmedetomidina porque no la tenemos en farma, no la tenemos disponible. Sí, nosotros no. Rosa. Un poco responder que no es así que a las 72 horas el propofol va a empezar con los efectos adversos y hay que suspenderlo. Eso depende del paciente. Eso también está escrito, que hay una cierta algo inherente propio al paciente, o sea que no es que 72 horas y ya no lo puedo seguir usando más. Volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué es lo que necesita el paciente? El paciente necesita 72 horas de propofol y luego seguir con midazolam, necesita estar 5 días con midazolam. El asunto es qué es lo que necesita el paciente, pero eso de que 72 horas de propofol y después no se puede usar más, no es así. Si los efectos adversos pueden aparecer a las 24 horas, o el paciente puede estar una semana con propofol y no tener ninguno de los eventos adversos. Y hay diferentes también niveles de eventos adversos, ¿sí? Sí, lo que sí de alguna manera uno tiene que tener en cuenta es si va a utilizar esto, primero siempre titularlo un objetivo, y si tiene que hacer sedación profunda y utiliza propofol, hay ciertas cosas que uno tiene que controlar, hay que pedirle triglicéridos, nosotros lo hacemos cada 72 horas, y si tiene niveles de triglicéridos altos habrá que considerar otras opciones. Si uno considera otras opciones hay que ver, digamos, si la sedación que estaba utilizando en el propofol era superficial, capaz que puede ir a dexmedetomidina, y si la sedación que necesitaba era profunda, capaz que puede ir a benzodiazepina, pero bueno, tratamos de no usarla, sobre todo el lorazepam. Hay un trabajo muy interesante de Pandaripande, creo que es el primer autor, donde con dosis acumuladas en el día previo de 20 miligramos de lorazepam, la probabilidad de que el paciente desarrolle delirio en el día posterior es del 100%. Nada, es muy contundente. Sí. Hola, discúlpame. Quería saber si ustedes... acá estoy. ¿Dónde estás? Ahí.
Si algunos de ustedes tienen experiencia en usar dexmedetomidina durante varios días. Nosotros lo usamos en el servicio, sobre todo para los pacientes con delirio, abstinencia, pero no solemos usarlo como para protocolo de sedación todavía. Ojalá algún día podamos usarlo, pero no tenemos idea de cuántos, los que lo usan en la práctica diaria, cuántos días lo tienen a los pacientes con goteo o en la experiencia de ustedes. Hay como una trampita, porque hasta hace poquito todos los trabajos que evaluaban la dexmedetomidina la habían evaluado, generalmente los trabajos grandes, como estrategia de sedación. Y se trataba de demostrar que la dexmedetomidina era superior a las benzodiazepinas. Y hace recién poquitito, hace unas semanas, salió publicado un trabajo grande con resultados positivos, que es el DALIA en JAMA, donde muestran que la utilización de dexmedetomidina para pacientes con delirio hiperactivo, que como muchas veces se lo utiliza, recién ahora salió publicado que eso tiene un efecto, digamos, positivo en cuanto a cortar la ventilación mecánica. Si uno revisa la literatura, siempre antes fue estrategia de sedación y no hay, más allá del límite inicial que le había puesto la FDA antes que se terminaron de aprobar y todo, no hay un límite temporal. Hay algunos pacientes que lo usan poco tiempo y otros que lo usan mucho tiempo. Con respecto al uso de la dexmedetomidina, ¿hasta qué dosis usan? 1.5. Ahí hay una pregunta que yo no la puedo contestar, de Claudia Benaroya, que dice cómo preparar cómo utilizar el remifentanilo en pediatría, porque no soy pediatra. Lamento no poder contestarlo, no sé si alguno... Y hay otra pregunta de si se recomienda la utilización de dosis de carga con dexmedetomidina. Yo creo que depende. Generalmente la administración de dosis de carga aumenta la probabilidad de efectos adversos. Básicamente bradicardia e hipotensión. Nosotros habitualmente no la utilizamos. Una pregunta. En los pacientes estos que están despiertos con analgesia, para lograr que puedan dormir a la noche, ellos duermen, ¿qué suelen utilizar? Nada, benzodiazepinas, melatonina, no sé. ¿Suelen requerir, suelen no requerir para tener un ritmo sueño-vigilia adecuado? Y después me preguntaba en las terapias danesas que lograron tener una relación enfermero-paciente 1 a 1, con 2 médicos cada 10 pacientes. No, eso es uno de los lugares donde yo trabajo. Ese es uno de los lugares donde vos trabajás. Un enfermero cada 2 pacientes y 2 médicos. Y 2 médicos. ¿Los médicos trabajan 24 horas de guardia, 12? No, ahí en ese 8. lugar, que es una de las clínicas donde yo trabajo, yo u otro de mis compañeros que son los coordinadores, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, aproximadamente 5 de la tarde. Hay un médico de planta que está de 8 de la mañana a 2 de la tarde y un médico de planta que está de 2 de la tarde a 8 de la noche. Después hay 2 médicos de guardia durante las 12 horas de la noche. Los sábados hay 2 médicos de guardia a las 24 horas más el coordinador que está está durante el turno de la mañana, entre la mañana y las 2 de la tarde más o menos, y los domingos son los médicos de guardia. Lo que no cambia en absoluto a lo largo de todos los días, ni de los meses ni de las estaciones, es ni la calidad ni la cantidad de los enfermeros, que me parece que son los responsables del 90% del éxito de esto. Digo, porque les pasa eso, digamos, está agitado, se mueven. Entonces, en vez de ir a sedarlo, hola, ¿cómo andás? ¿Qué te pasa? Muchas veces terminan recibiendo alguna cosa. ¿Me determina? No, es verdad, digo, si se está arrancando el tubo, bueno, pero no le damos una ampolla al otro, 10 miligramos endovenoso, 5 miligramos endovenoso. Se lo contiene. Y la primera pregunta me lo olvidé, perdón. La noche. Nosotros no lo tenemos definido eso. Las benzodiazepinas inducen el sueño, pero inducen un sueño sin periodo REM. O sea que es un sueño reparador, que lo único que repara, no reparador, y lo único que repara es la conciencia de uno, que es el médico que está al lado del paciente, que está con los ojos abiertos. También los suecos publicaron ahora en el acta neuroquirúrgica,
Neurológica Escandinava un trabajo bastante interesante, donde siguen por polisomnografía durante varios días un grupo de 12 pacientes, de los cuales más de la mitad de los pacientes tenían delirio a lo largo del día, con camito positivo y demás, y ven que, creo que son 3 o 4 días que lo siguen, un solo paciente de los 12 tiene una arquitectura electrofisiológica normal del sueño. El resto de los pacientes no tienen ni sueño identificable en la polisomnografía, a pesar de que cuando uno se acerca hay momentos donde el paciente está dormido. Eso me parece que es un campo complejo. Algo sé que hay hecho con melatonina, yo no tengo idea, pero ni las benzodiazepinas, ni lo que comúnmente la gente más grande por ahí usaba de darle antihistamínico. Nosotros en realidad, digamos, eso no es bueno. Tuvimos, por ejemplo, no digo que no se use, digamos, muchas veces se usa para el sueño, digamos, para calmar, digamos, la conciencia del médico, lo que pasa en el servicio, pero sí lo que hicimos fue, digamos, aquellos pacientes que se fueron de alta, hacerle una encuesta, perdón, que en cuestión, digamos, al tema, digamos, del sueño, digamos, sí, han recibido, digamos, benzodiazepina, muchos de los pacientes, digamos, en dosis, digamos, escasas, pero lo que nos sirvió mucho fue hacer una encuesta, digamos, al alta de los pacientes, digamos, cuál fue, digamos, su experiencia en terapia intensiva. Y en realidad eso lo que nos mostró, digamos, mucho, fue que estos pacientes referían mucho el ruido que había a partir de las 9, 10 de la noche. Entonces hicimos un cambio, digamos, de actividad en realidad, porque había, digamos, un grupo de enfermeros que bañaban a todos los pacientes a la noche por una cuestión, digamos, de las actividades de la mañana. Entonces fue, digamos, un cambio cultural, digamos, dentro de la terapia intensiva, y se respetaba esas 8 horas, digamos, de descanso del paciente. Entonces, ahora tenemos que hacer la encuesta, digamos, de esta nueva implementación que todavía no tenemos los resultados. Y en base a eso, digamos, hubo pacientes que nosotros vemos, digamos, de forma subjetiva, porque no lo hemos medido todavía con ningún tipo de, digamos, de escala, digamos, el dormir, digamos, de estos pacientes, y vemos que que estamos indicando menos benzodiazepinas nocturnas. Sí, a veces reciben el haloperidol, digamos, en algunos casos que pueden, digamos, por sonda nasogástrica reciben el clonazepam, pero, digamos, sobre todo el cambio, digamos, de actitud del equipo sirvió mucho para el descanso de los pacientes. Una consulta, con respecto a la cuadriparesia del paciente crítico, ¿qué les dio mejor resultado cuando nos tiene que sedar profundamente, el propofol o la benzodiazepina? Repetir, ¿qué da mejor resultado en términos de prevención de la polineuropatía? Claro. Si un grupo de droga o el otro, yo la verdad que no lo sé. Lo que sí es claro es que disminuir la sedación y movilizarlos precozmente, esa estrategia, más que la familia de drogas que uno utilice, es la que tiene mayor impacto en prevención. El trabajo grande es el de Schwecker, de Lancet de 2011, de terapia física y ocupacional temprana. Lo que demuestra es que si los pacientes están despiertos y acoplados al protocolo de suspensión de los sedantes, se le aplica un protocolo de terapia física y ocupacional precoz, y esto muchas veces es dentro de las 24 horas del ingreso, cuando esto se lo compara contra sedación superficial, suspensión diaria de los sedantes y demás, los pacientes al alta del hospital tienen mayor independencia funcional y tienen mayor caminata en longitud en el test de caminata de 6 minutos. Pero no sé si hay datos respecto de una droga o la otra en términos de sedante. La debilidad del paciente crítico o la polineuropatía del paciente crítico, como queramos llamarle, tiene su identidad propia, responde a muchos otros factores que va más allá de cuánto tiempo lo tengamos sedado y quieto. Obviamente que cuanto más pronto se puede recuperar mejor. De hecho, hay trabajos realizados inclusive midiendo el diafragma, y ya se ve que a las pocas horas de que el paciente es puesto en ventilador, ya el diafragma sufre alteraciones morfológicas, o sea que eso también tiene una inherencia propia, ¿sí? Pero más allá de las drogas en sí mismas. Ahí hay una pregunta si alguien ha usado clonidina en lugar de dexmedetomidina.
sustancialmente Me más parece económica. que no, la verdad que no se pueden comparar, aunque sean drogas que tienen efectos sobre, o sea, sean agonistas alfa centrales, no se pueden comparar. Fundamentalmente porque la clonidina tiene efecto que puede deprimir el centro respiratorio, puede deprimir el sensorio, puede producir bradicardia, cosa que no se ha demostrado con la dexmedetomidina. De hecho, la dexmedetomidina dice que es la droga que uno puede tener al paciente tranquilo, sin dolor y absolutamente consciente y no produce depresión respiratoria, así que no es comparable. Lo que pasa es que muchas veces, como nosotros no tenemos dexmedetomidina, no nos queda como alternativa que la clonidina, pero no son comparables, para nada son comparables. Sí, además la clonidina da rebote de taquicardia taquicardia e hipertensión de rebote. Es algo que no querría tener. Yo quería hacer una pregunta. Yo en mi caso soy cardióloga y nosotros a veces utilizamos la dexmedetomidina en contexto de progresión de Winning y por los efectos adversos como bradicardia, hipotensión y en contexto del subgrupo de pacientes con disfunción ventricular sería una contraindicación casi absoluta en la indicación, pero nos ha pasado con delirios hiperactivos que utilizamos bajas dosis de dexmedetomidina y combinamos benzodiazepinas y fentanilo. La pregunta es si es efectivo dosis subterapéuticas combinadas con midazolam y fentanilo contemplando los efectos adversos en ese grupo de pacientes. Yo casi hay una contrapregunta. Si para el delirio no usaras la dexmedetomidina por los eventos adversos, ¿utilizarías el haloperidol? Que también tiene muchos eventos adversos, ¿sí? La verdad que eso, y hay algunos trabajos que comparan, sobre todo en los últimos trabajos, los poquitos trabajos donde han aparecido el uso de la dexmedetomidina para el delirio, no se ha visto que produzca más efectos adversos en relación a la frecuencia cardíaca o las arritmias que el haloperidol. ¿Sí? Y con el haloperidol hay una cosa que quizás muchos de ustedes estarán de acuerdo, medio como que lo usamos sin tener presente que el haloperidol tiene una dosis máxima, ¿sí? O sí tiene una dosis máxima, de la cual no se puede pasar y muchas veces, muchos de nosotros las pasamos. Y puede, con alto riesgo de que se produzcan justamente las arritmias, prolongación del QT, etcétera. Así que, en realidad, es evaluar al paciente, ¿sí? Es probable que tampoco puedas usar el haloperidol en esa situación. Es cuestión de ver al paciente. Sí, también hay que ver la característica del enfermo, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno tiene un paciente ventilado con fallo diastólico, la dexmedetomidina es ideal. Digo, le baja la frecuencia cardíaca y eventualmente le puede bajar la presión arterial. Aunque en la mayoría de los pacientes no ocurra ninguna de estas dos cosas. Y si tiene algún grado de disfunción sistólica, el paciente cualquier aumento de la poscardia probablemente sea perjudicial para él. Entonces, deberíamos tenerlo en cuenta. Si tiene bloqueo AB, si tiene insuficiencia hepática, si tiene incapacidad para mantener la presión arterial a pesar de la infusión de vasopresores, por supuesto que la dexmedetomidina está contraindicada, pero el resto es probablemente cuestión de ver. Y en cirugía, en posoperatoria cirugía cardiovascular, parece haber cada vez más evidencia de que la dexmedetomidina es superior al propofol en términos de prevenir o disminuir la prevalencia de delirio posoperatorio, que es, en posoperatoria cirugía cardiovascular es un tema puntual importante. Bueno, con eso estamos en tiempo. Vamos a hacer el intervalo para el almuerzo y después seguimos ya la segunda parte. Daniela va a empezar hablando sobre estrategias para el manejo del delirium, así que vamos a ahondar un poco más en este tema. ¿Sí? A las 2, intenten ser puntuales, a las 2 arrancamos con la segunda parte. ¿Sí? Hay un